Bueno, entonces, ya teniendo claro lo que es la etiopatogenia y la fisiopatología de la preeclampsia, vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación y las manifestaciones clínicas. Clásicamente se clasifica la preeclampsia como hipertensión arterial crónica, en segundo lugar como preeclampsia-eclampsia, lo que es la preeclampsia leve, preeclampsia severa y eclampsia, preeclampsia sobreagregada a la hipertensión crónica, y en cuarto lugar, hipertensión gestacional, que puede derivar en una hipertensión transitoria o una hipertensión crónica. Esta es la clasificación clásica de la preeclampsia. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad existe una clasificación que nos va a definir mucho mejor lo que es la conducta que debemos tomar en base al diagnóstico. Es decir, que vamos a tener una clasificación orientada al manejo, y es la clasificación que actualmente se está manejando para la preeclampsia. Es la que a continuación les voy a mencionar, lo que es la clasificación orientada al manejo. Tenemos preeclampsia, que se va a subclasificar en preeclampsia sin signos de severidad y preeclampsia con signos de severidad. En segundo lugar, hipertensión arterial crónica, que va a ser exacerbada con el embarazo o con preeclampsia sobreagregada. Vamos a tener la hipertensión gestacional y en último lugar la eclampsia. Esta va a ser la clasificación orientada al manejo. Importantísimo y fundamental, ya cuando veamos el manejo más adelante, vamos a ver el por qué esto tiene importancia, esta clasificación tiene importancia. Pero tengan en cuenta que actualmente clasificamos de esta manera la preeclampsia y no como la veníamos clasificando anteriormente. Con respecto al síndrome HELLP, que es muy importante, quiero de una vez definirlo acá como parte de la clasificación, es una complicación grave de la paciente con preeclampsia que básicamente se fundamenta en cambios en laboratorio. Es decir, prácticamente podemos decir que es un diagnóstico de laboratorio, donde vamos a tener una anemia hemolítica microangiopática, la cual se caracteriza por un aumento en los niveles de esquistocitos en sangre periférica, una bilirrubina total mayor de 1,2 miligramos sobre decilitro, pero principalmente un incremento de la LDH mayor a 600 unidades por litro. En segundo lugar, un incremento de las enzimas hepáticas, principalmente dada por un incremento de la TGO mayor de 70 unidades por litro, TGP mayor de 45 y por supuesto la LDH mayor de 600. Y una trombocitopenia que está establecida por unos niveles de plaqueta por debajo de 100.000 por milímetro cúbico. Esto es importante tenerlo en cuenta, que es un diagnóstico de laboratorio. Y se los digo porque muchas veces tenemos pacientes con pocas manifestaciones clínicas, solamente un incremento en la tensión arterial, y tenemos alteraciones propias del síndrome HELLP. Por eso es que no se trata de decir, bueno, que la paciente tiene unas manifestaciones clínicas importantes y por eso tiene un síndrome HELLP. No, se trata de que cuando tenga estas características de laboratorio, esta es una paciente que debemos hacer este diagnóstico. Y es un diagnóstico que lo hacemos con la finalidad de tomar conducta, no de decir, bueno, es un HELLP, qué bueno, no. El diagnóstico de HELLP nos va a permitir establecer que esta es una paciente con un alto riesgo de morbimortalidad y que tiene indicación de ir a terapia intensiva. Bueno, aquí recuerden que el HELP es un acrónimo y no un epónimo. Vamos a tener que básicamente refleja lo que es la anemia hemolítica, lo que es la hemólisis, lo que son los niveles elevados de enzimas hepáticas y lo que es los bajos niveles de plaquetas. Esto es lo que significa el HELP desde el punto de vista de un acrónimo. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Ok, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la preeclampsia? En primer lugar, tenemos que síntoma o signo cardinal es la hipertensión, el signo principal. Y vamos a tener que no es un fenómeno de aparición agudo, sino más bien progresivo, es decir, que podemos de alguna manera ir viendo en la medida que se va
evaluando a la paciente incrementos progresivos de la tensión arterial, y esto nos debe poner alerta a la hora de hacer un diagnóstico. Una sola medición no puede reflejar la situación real, por eso hacemos controles continuos de tensión arterial para ver cómo fluctúa esta tensión y poder establecer un diagnóstico. Y debemos tener en cuenta que existen variaciones normales durante la gestación. Tenemos que en el primer trimestre hay un estado más bien hipotensor, y a nivel o a partir del segundo trimestre o después de la semana 20, la mujer tiene un estado hipertensor. Estas fluctuaciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. La proteinuria, tenemos que es un signo importantísimo también, que en una proteinuria de 24 horas vamos a establecer como una proteinuria significativa aquella que es mayor de 300 miligramos en 24 horas. Pero ¿qué pasa? Que en el embarazo consideramos negativa la proteinuria cuando es una proteinuria no significativa, es decir, que es menor a 300 miligramos en 24 horas. En el caso del examen de orina, que generalmente es el que hacemos para hacer por su más fácil realización, vamos a tener que se correlaciona con una proteína en 24 horas de la siguiente manera. Si tenemos una cruz de proteína, esto nos indicaría más o menos que la paciente tiene menos de 300 miligramos en 24 horas. Si tiene dos cruces de proteína, tendría más de 300 miligramos en 24 horas, hasta más o menos 1 a 2 gramos. 3 cruces indicaría que hay de 2 a 5 gramos en orina en 24 horas, y ya más de 3 cruces nos indicaría que hay una proteinuria mayor a 5 gramos. Esto por supuesto ya en casos más severos. También tenemos el índice proteína-creatinina, donde el punto de corte es 0,30, es decir, un índice proteína-creatinina por encima de 0,30 nos indica proteinuria significativa, como parte o un signo importante de lo que es la preeclampsia, aunque ya vamos a ver más adelante que el hecho de que no exista proteinuria no descarta el diagnóstico de preeclampsia. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra manifestación clínica fundamental es el edema, y así tenemos que el edema es de aparición súbita o empeora de manera súbita, es decir, tenemos una paciente que en líneas generales tiene un edema muy leve o no tiene edema, solamente en miembros inferiores, y de repente comienza a presentar anasarca, de repente comienza a aumentar de peso de manera exagerada. Eso, por supuesto, debe llamarnos la atención y pensar en que existe una posibilidad real en que la paciente esté haciendo un edema generalizado. Incremento de peso superior a 1 kilogramo por semana nos estaría indicando posiblemente que exista edema importante de distribución generalizada. Entonces, podemos tener, por ejemplo, podemos ver una fascia botagada, un edema en miembros inferiores, como vemos acá de manera importante, que deja fovea, es un edema fundamental de esta manera, y por supuesto el aumento excesivo de peso. Todo esto nos va a dar luces acerca de que esta paciente tiene un edema y que el edema es generalizado. La cefalea, que alrededor de un 40% de las pacientes con preeclampsia tienen cefalea. No debemos tomar la cefalea como un signo patognomónico de preeclampsia, ni decir que solamente porque tenga cefalea es una paciente que está grave. Recuerden que la cefalea puede tener varias causas, y esto debemos establecerlo de manera muy clara al momento de tomarlo como un signo de una afectación producto de la preeclampsia. Generalmente la cefalea es frontal y menos frecuente es occipital, pero cuando la cefalea es fronto-occipital, podemos tomarlo en conjunto con otros signos como un problema serio de la preeclampsia. Y otra característica importante de la cefalea es que tiene es resistente a analgésicos ordinarios, es decir, toma acetaminofén, no funciona, otros analgésicos no funcionan. Esta es una característica de la preeclampsia. Presencia de tinnitus, que no es más que los llamados acúfenos, zumbidos en los oídos, hiperreflexia, es decir, los reflejos osteotendinosos están exaltados, sobre todo el reflejo rotuliano. También podemos tener hiperexcitabilidad, es decir, apenas tocamos a la paciente y tiene una reacción importante de hiperexcitabilidad. Esto también lo podemos ver en la preeclampsia. Trastornos visuales que se presentan más o menos en un 35%, caracterizados por escotomas, visión borrosa,
diplopía, escotomas centellantes, todas estas características propias de estos trastornos visuales. Como ya vimos anteriormente en la fisiopatología, lo que es producto de todo el evento fisiopatológico a nivel cerebral, en la corteza occipital, que es la corteza que principalmente rige lo que es los eventos visuales. Manifestaciones clínicas digestivas como náuseas, vómito, son muy importantes. La epigastralgia, el dolor en hipocondrio derecho, como ya les mencioné, lo que es el signo de Chaucier. Hematemesis también se puede presentar. Alteraciones renales como oliguria y anuria, producto del evento fisiopatológico ya mencionado. También se puede presentar hematuria con hemoglobinuria, ya como un evento más grave, producto de toda aquella afectación a nivel endotelial y a nivel del músculo detrusor de la vejiga y a nivel de todas las estructuras celulares que puede originar hematuria, ya como un evento grave de la preeclampsia. Síntomas de alarma en preeclampsia, bueno, náuseas, vómitos y la cefalea frontooccipital. Esto debemos tenerlo en cuenta. No decir, por ejemplo, que la paciente tiene vómitos y no, bueno, esto es producto de que comiste algo que te cayó mal. No, debemos tomar en cuenta y no banalizar los síntomas, porque la náusea y los vómitos, sobre todo los vómitos incoercibles, es decir, que la paciente vomita y no para de vomitar, puede ser un signo de alarma importante que esta paciente esté haciendo un evento fisiopatológico grave producto de la preeclampsia. Por supuesto, el signo de Chaucier, inclusive es un signo de severidad, como ya lo vamos a ver, trastornos de la visión, llámese desde escotomas centellantes hasta diplopía, hasta amaurosis, como síntomas de alarma, síntomas y signos de alarma. La hiperreflexia generalizada o la hiperexcitabilidad, estupor, irritabilidad, anasarca, son signos de alarma, signos y síntomas de alarma en pacientes con preeclampsia. En verdad, muchísimas gracias por su atención, por estar atento a este maravilloso tema. Hasta pronto.